Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este exquisito cheesecake, queda riquísimo, espero les guste, queda súper cremosito, se deshace en la boca, de verdad queda muy rico. Comenzamos con los ingredientes. Yo voy a utilizar estas galletas María de esa etiqueta. Vamos a ocupar 170 gramos de galleta, poquita nuez, media cucharada de canela en polvo, vamos a mezclar muy bien, y 120 gramos de mantequilla derretida. Yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros, es desmontable, y lo voy a engrasar con manteca vegetal. Vamos a agregar nuestras galletas y acomodamos muy bien nuestra galleta en el fondo de nuestro molde. Lo llevamos a refrigerar mientras hacemos nuestra mezcla de queso. Aquí tengo 600 gramos de queso crema. Todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente. Batimos y agregamos nuestros 100 gramos de mantequilla. Igual todos a temperatura ambiente. También nuestra taza de leche condensada y mezclamos. Mezclamos hasta tener una mezcla homogénea. Recuerda, debemos de raspar nuestras paredes de nuestro bol para que se mezcle muy bien. A continuación vamos a agregar nuestros huevos de uno en uno. Aquí se me fueron dos, pero no pasa nada, seguimos mezclando. Y agregamos nuestra cucharada de vainilla. Raspamos las paredes de nuestro bol y el fondo para poder batir muy bien nuestra mezcla y no quede rastros de queso o grumos. Vamos a cernir nuestras 5 cucharadas de fécula de maíz y nuestra media taza de harina. Con la batidora apagada vamos a mezclar un poco para no levantar la harina y la fécula de maíz. A velocidad media vamos a encender nuestra batidora y mezclamos. Recuerda que también debemos de raspar nuestras paredes para que se mezcle correctamente nuestro batido y no tenga grumos de harina ni ningún grumo. Batimos otro poco, no hay que batir de más, solamente lo necesario. Vamos a utilizar una taza de crema para batir o nata para montar. Yo la metí en el congelador por un rato, como por una hora, con todo y mi molde y mis aspas, para poder integrar aire. Encendemos nuestra batidora a velocidad alta. Por unos 2-3 minutos.
Vamos a revisar si ya tiene el punto. Todavía no, le falta un poco más de batido. Apagamos nuestra batidora y vemos si ya tiene la consistencia. Así debe de quedar, en esa consistencia. Yo estoy utilizando de esta marca. Aquí en México nomás conseguimos de esa marca. Crema para batir sin azúcar. Vamos por dos partes. Vamos a integrárselo a la mezcla del queso. De forma envolvente vamos a mezclarlo con mucho cuidado. Yo aceleré un poquito la cámara, entonces ustedes háganlo despacio y con calma. Integramos lo restante de la mezcla. Yo voy a utilizar, como ya les había comentado, un molde de 24 centímetros. Este molde es desmontable. No hay que mezclar demasiado porque si no vamos a bajar ese poquito aire que le agregamos con la crema batida. No hay que mezclar más de lo necesario. Aquí estoy poniendo un papel aluminio por abajo para que no se vaya a filtrar el agua porque lo vamos a llevar a baño María. Horno precalentado, 180 grados. Ya cuando lo metemos, lo bajamos a 170 grados por 1 hora. Pasada esa hora yo le apago y lo dejo en el horno por 1 hora sin abrir la puerta y ya lo saco. Después de esa hora ya lo saco de mi horno, lo dejo enfriar y lo meto a refrigerar toda la noche. Y aquí ya así queda nuestro cheesecake. Queda súper bonito, queda muy rico. Espero te guste este video. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Muchas gracias por ver este video. Espero les sea útil. Partimos nuestro cheesecake. No soy muy buena para partir porque siempre los dejo enteros. Entonces esto de la partida todavía no se me da muy bien. Entonces yo sé que ustedes lo van a partir excelente y van a tener una rebanada más bonita. Qué bonito se ve. Ahí se me quedó una parte pegada. Así queda cremosito, se deshace en la boca, su sabor sabe muy delicioso. Espero y se animen a hacerlo. La receta de la mermelada casera de frambuesa y zarzamora se las voy a dejar más adelante. Aquí todavía está tibia, por eso se ve esa consistencia, pero al pasado un rato más queda con más firmeza. Es ideal para rellenar nuestros pasteles, tiene muy buena firmeza. Más adelante se los voy a grabar con diferentes tipos de fruta, entonces más adelante les tengo este delicioso video. Pues espero que te hubiera gustado, queda riquísimo y sea de utilidad para ti, para tu familia, para consentirlos. Muchas gracias. Nos vemos en nuestros próximos videos. Gracias.
Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel de chocolate relleno de Ferrero. Vean, ahí se ven los trocitos de Ferrero. Espero les guste. Vean qué delicia. Comenzamos con los ingredientes. Cernimos 2 tazas de harina. Todas las cantidades y los ingredientes te los voy a dejar en la descripción del video. Media taza de cocoa en polvo. Hay que cernirla porque se hacen unas bolitas. Una cucharadita y media de polvo para hornear y una cucharadita y media de bicarbonato de sodio. Vamos a revolver y también vamos a agregar una taza de azúcar. Agregamos un cuarto de aceite, una cucharada de vainilla y un cuarto de mantequilla. Vamos a mezclar. También este paso lo puedes hacer con batidora de mano, solamente velocidad baja y con cuidado porque si no se levanta la harina. Mezclamos hasta que se incorpore. Y agregamos una taza de agua caliente. Con mucho cuidado para que no se vayan a quemar. Este bizcocho me gusta mucho también para utilizarlo en fondant o pasteles de piso. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por estar aquí viendo este video. Muchas gracias. Ya que esté bien integrado, que no haya grumos, confirmamos y raspamos las orillas y el fondo. Yo estoy utilizando un molde de 20 centímetros. Horno precalentado 180 grados por 50 minutos. Depende del horno. Comenzamos con el relleno. Vamos a hidratar la grenetina. Son 3 cucharadas y un cuarto de taza de agua. Reservamos. Vamos a licuar 190 gramos de queso crema, una taza de leche, media taza de media crema o crema de leche, media taza de leche condensada y licuamos. Vamos a derretir la grenetina y se la vamos a agregar de forma de hilo encendida la licuadora. Agregamos 5 ferreros. Vamos a encender la licuadora y solamente vamos a contar 3 y apagamos. Estoy utilizando un molde de 20 centímetros, lo engrasé con manteca vegetal y agregamos la preparación de relleno. Refrigeramos, todo yo lo hago un día antes, tanto el pastel, el bizcocho y el relleno. Con la lira voy a cortar a la mitad
y voy a agregar un poco de Nutella, una capa delgada, vamos a agregarle. Aquí tenemos nuestro relleno, vamos a despegarlo solamente un poquito de las orillas y solito sale. Agregamos otra capa de Nutella. Colocamos la otra capa de bizcocho. Aquí estoy utilizando chantilly de chocolate. Con la espátula vamos a distribuirlo. Vamos agregando poco a poco también las orillas. Con un alisador, con mucho cuidado, vamos a empezar a alisarlo sin presionar. Poco a poco vamos alisando. Vamos rellenando huequitos para que se pueda quedar lo más parejo posible. Estoy utilizando la 1M de Wilton. En una manga voy a agregar Nutella para decorar el pastel. Tú puedes decorarlo como a ti te guste. Yo sé que te va a quedar más lindo, más hermoso. Sin dejar de apretar para que no se corte esa línea. En el centro voy a agregar 3 ferreros.
Y en las orillas solamente uno sí y uno no. Vamos a agregar ferreros para decorar. Vamos a ver cómo quedó. De verdad queda súper delicioso. Espero les guste, lo intenten y me cuentan qué les pareció. Mil gracias por estar aquí. Mil gracias. Nos vemos en el próximo video. Mil gracias. Queda divino. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG. Espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este cheesecake o pie tortuga. Espero les guste. Comenzamos con 150 gramos de galleta de chocolate. Le quitamos el relleno a las galletas y trituramos. Este paso también lo puedes hacer manualmente o como yo en la licuadora. Ya que está triturado, lo vaciamos a un molde. Vamos a utilizar 60 gramos de mantequilla. Yo aquí me pasé porque era para dos la mantequilla. Se me pasó y ya le había agregado y pues así lo dejé. Pero es solamente 60 gramos de mantequilla derretida. Voy a utilizar un molde de 20 centímetros y voy a engrasar la parte de las orillas y voy a poner un papel encerado en el fondo. Vamos a ir acomodando solamente el puro fondo. Y lo esparcimos por todas las orillas. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Muchas gracias por estar aquí, por ver este video. Bendiciones para todos y para tu familia. Muchas gracias. Ya que está listo, vamos a llevarlo al refrigerador para que se endurezca nuestra base. Comenzamos a licuar nuestro relleno. Son 360 gramos de queso crema, una cucharada de vainilla, 250 mililitros de media crema o crema de leche, o también puedes utilizar crema para batir, 4 huevos, una lata de leche condensada. Yo solo le agregué, siempre le dejo como un poquito de la lata. Como le vamos a agregar muchas cosas en la parte de arriba, cajeta, por eso le agrego un poquito menos de leche condensada. Y estoy agregando 3 cucharadas de maicena o fécula de maíz. Licuamos. Apagamos y raspamos nuestras paredes de la licuadora, porque en vez se queda pegado un poquito de fécula de maíz o de queso crema para que se integren bien los ingredientes. Licuamos un poco más y listo. Le agregamos al molde
el relleno de queso. Horno precalentado, 160 grados por 1 hora 10 minutos más o menos. Es lo que dura en mi horno, pero recuerda que cada horno son diferentes. Entonces, pasado 1 hora, lo revisas a ver si ya está. Va al horno directo. Tampoco vamos a taparlo. Yo aquí estoy dando unos golpecitos para sacar un poquito el aire que tenga. Y así ya pasó un día después. Así queda. Vamos a desmoldar. Yo me pasé con la mantequilla porque era para 2 bases. Entonces, por eso quedó como grasosito, pero son nomás 60 gramos de mantequilla derretida. Retiramos con cuidado y vamos a decorar. Yo voy a agregar un poquito de cajeta o puedes utilizar dulce de leche. Yo estoy utilizando cajeta para que se pegue nuestra cobertura que le vamos a agregar. Pues también de verde que sea cajeta o dulce de leche puedes agregar chocolate para que se pegue la decoración que le vamos a poner. Aquí voy a agregar nuez en trozos. Aquí es a tu gusto, puedes utilizar almendras, lo que a ti te guste, puedes agregarle de la parte de arriba. Cacahuate tostado. Y por último, chispas de chocolate. Vamos a agregar un poco de cajeta o dulce de leche. Derretí chocolate y también le agregamos chocolate. Qué delicioso se ve. Muchas gracias. Esto es todo. Nos vemos en nuestro próximo video. Gracias. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG. Espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel
con doble relleno. Tenemos el relleno de cheesecake horneado y el mousse de frambuesa. Comenzamos con los ingredientes. Batimos 2 huevos. Los ingredientes están a temperatura ambiente. Cuando comience a levantar los huevos, vamos a agregar 60 gramos de azúcar y seguimos batiendo. Batimos hasta levantar. Hasta que tenga esta consistencia los huevos y tenga ese color de amarillo claro. Vamos a agregar una cucharada de media crema y una cucharada de aceite y lo vamos primero a revolver con la crema el aceite y se lo agregamos a la preparación de huevo. Mezclamos de forma envolvente. Cernimos media taza de harina y una cucharadita de polvo para hornear. Batimos de forma envolvente. Hasta integrar todos los ingredientes, seguimos batiendo de forma envolvente. Recuerda que yo tengo la cámara rápida. La preparación para bizcocho es para un molde de 15 centímetros. Horno precalentado 170 grados centígrados por 25 a 30 minutos. Así queda nuestro bizcocho. Lo desmoldamos. Ahora comenzamos con el cheesecake. Son 190 gramos de queso crema. Está a temperatura ambiente. Agregamos el azúcar. Lo vamos a batir con la mano. Agregamos un huevo. ¿Por qué no utilizo batidora? Porque no quiero agregarle aire. Batimos a mano. Ya que veamos que ya está integrado, vamos a agregar la media taza de media crema o crema para batir y media taza de harina. Cernimos la harina y mezclamos. Batimos a mano hasta integrar bien los ingredientes y no queden grumos. Reservamos. Partimos por la mitad nuestro bizcocho. Lo pasamos al molde forrado el fondo y las orillas con papel encerado y vamos a agregar la mezcla de queso. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video. Ya que lo vaciamos, vamos a agitar un poquito para que se distribuya y pasamos un palillo. Vamos a hornear 150 grados
a baño María por 50 minutos. No lo vamos a tapar, así va directo al horno. Aquí ya está frío. Vamos a desmoldarlo, lo vamos a pasar donde vamos a colocar el pastel. Miren, así quedó. Qué bonito quedó. Y también qué delicioso. Comenzamos con las frambuesas. Agregamos 2 cucharadas de azúcar y 1 cucharada de jugo de limón. Lo llevamos a fuego. Vamos a hidratar nuestra cucharadita de grenetina. Reservamos. Está a fuego bajo. Recuerda nunca separarte de tu preparación porque empieza a quemarse. Al pastel le puse un acetato alrededor antes de que se me pase. Ya que tenga esta consistencia, vamos a apagar el fuego. Solo estoy mezclando un poco. Voy a colarlo. Si tú no quieres colarlo, ya es a tu preferencia. Vamos a separar un poquito de esta preparación para después agregárselo al mousse de frambuesa. A continuación vamos a agregar la grenetina, todavía está caliente nuestra preparación, para que se derrita. Vamos a pasarlo al pastel. La preparación ya está a temperatura ambiente. Reservamos en refrigeración para continuar con nuestro mousse. Vamos a hidratar media cucharadita de grenetina con muy poquita agua. Mezclamos el queso crema, está a temperatura ambiente. Manualmente. Igual vamos a mezclar el queso crema. Este paso lo puedes hacer con batidora. Agregamos el puré de frambuesa que habíamos reservado. Yo voy a agregar unas gotitas de colorante rojo para darle más color. Llevamos a derretir la grenetina y se lo vamos a incorporar a la preparación de queso. Mezclamos. Reservamos esta preparación y vamos a hacer un baño frío para batir la crema para batir. Ya que tenga esta consistencia, vamos a apagarla y vamos a integrarlo a la preparación de queso. Se lo vamos a integrar en forma envolvente. Recuerda que yo tengo la cámara un poquito acelerada. Lo integramos en forma envolvente. Vaciamos el mousse. Batimos un poco para que se distribuya muy bien el mousse.
Y así agregamos la siguiente capa. Todavía no lo he metido al refrigerar. Eso es para que se pegue la capa del bizcocho. Refrigeramos. Tiene que reposar toda la noche. Miren qué bonito se ve. Estoy utilizando el chantilly que ya está aquí en el canal. Es el chantilly cremoso. Y vamos a decorar el pastel. Con la ayuda de nuestra espátula vamos a distribuirlo todas las orillas. Con la ayuda con el alisador vamos a pasarle, no hay que apretar, hasta alisar lo mejor posible. Pero si ves que no te queda tan perfecto, no importa. Poco a poco te quedará hermoso. Seguimos alisando y quitando el exceso. Estoy utilizando la 1M de Wilton. Vamos a hacer rosetones en la parte de arriba. Tú puedes decorarlo como a ti más te guste. Ahora vamos a partir el pastel. Queda súper delicioso y también se ve divino cuando uno lo parte. Espero te hubiera gustado. Nos vemos en nuestro próximo video. Mil gracias.